Señor, he oído todas las palabras de mi padre. Creo que tú puedes hacérmelas saber. He aquí, ¿qué es lo que tú deseas? Deseo ver las cosas que mi padre vio. ¿Crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. Hosana al Señor, el más alto Dios, porque Él es Dios sobre toda la tierra. Sí, sobre todo. Y bendito eres tú, Nefi, porque crees en el Hijo del más alto Dios. Por lo tanto, verás las cosas que has deseado. Y he aquí, esto te será dado por señal, que después que hayas visto el árbol que dio el fruto que tu padre probó, también verás a un hombre que desciende del cielo y lo presenciarás. Después que lo hayas presenciado, darás testimonio de que es el Hijo de Dios. Mira. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta escuela dominical, a esta clase de Ven Sígueme, tomada del manual de Ven Sígueme, de las Escrituras y de las palabras de los profetas. Estoy pensando al iniciar esta clase y recordando cómo en algunas oportunidades de mi vida el Señor me ha mandado a hacer cosas importantes, servir en una misión, sellarme en un templo por esta vida y por la eternidad con mi amada Martica. Tal vez servir en un llamamiento como juez común de Israel en varias ocasiones, de hecho, o asignaciones tan importantes como alguna que recuerdo particularmente cuando fuimos directores del programa EFY, del FCY o llamado PFJ ahora, para nuestro país, Colombia. Hicimos una actividad fabulosa, llena del Espíritu. El Señor brindó muchas posibilidades para nosotros. ¿Qué experiencias han tenido ustedes cuando el Señor les ha llamado a hacer algunas cosas importantes en su vida? Yo he aprendido que cuando Dios tiene alguna obra monumental para que su profeta lleve a cabo, a menudo brinda a dicho profeta una bendición monumental. O sea, algo grande requiere una instrucción grande. El caso de Moisés, Juan, Leí e incluso José Smith tuvieron este tipo de visiones, visiones que les ayudaron a ampliar su mente y los ayudaron a ver lo grandioso e imponente que es la obra de Dios, lo que ha hecho con nosotros. Nefi también tuvo ese tipo de visiones que cambian la vida. Vio el ministerio del Salvador, el futuro de la posteridad de Leí en la tierra prometida y el destino de la obra de Dios en los últimos días, o sea, nuestros días. Después de esta visión, Nefi estuvo mejor preparado para la obra que le esperaba. Al leer acerca de esta visión, nosotros podemos prepararnos también, ya que Dios desea y tiene una obra preparada para cada uno de nosotros en su reino. Nosotros estamos entre los santos de la iglesia del Cordero, que vio Nefi, que se hallaban dispersados por toda la superficie de la tierra y que tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. El presidente Boyka Packer, que ya falleció, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, nos habló algo muy importante sobre el deseo de nuestro Padre Celestial de otorgarnos los anhelos justos de nuestro corazón. Ningún otro mensaje aparece en las Escrituras más veces, mis hermanos, y con mayor variedad que el que dice, pedid y recibiréis. Nefi aplicó la invitación de pedir para conocer las cosas que el Señor podía hacerle saber. A Nefi le fueron otorgados los deseos justos de su corazón, porque no solo registró una información parecida
a la que tenemos por escrito en la visión de Leí, sino que también anotó la visión panorámica del mundo hasta el fin de los últimos días. Esta visión también fue predicha por Juan en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, que estudiamos hace poco. Al estudiar la visión de Nefi, nosotros podemos buscar profecías que se hayan cumplido o que van a cumplirse mediante los acontecimientos históricos, los efectos de la apostasía, la consiguiente restauración del Evangelio y el triunfo final del bien sobre el mal, con una importancia específica y profunda. Qué interesante que cuando el Señor nos envía a hacer una obra importante, también hace lo mismo con nosotros. Ya lo hemos hablado aquí en la escuela dominical. El patrón de revelación es el mismo, pero también el patrón de mandato, solo que en una escala diferente. El presidente Nelson recibe una revelación y la recibe para toda la iglesia. Entonces él es preparado para recibir esa visión, esa revelación. Nosotros, en nuestro quórum de élderes, en nuestra sociedad de socorro, ¿por qué no en nuestra familia? Necesitamos hacer algo importante y es proteger a nuestras familias. ¿Habrá algo más importante que esto para nosotros? El Señor nos prepara y si le pedimos, el Señor nos da la revelación que necesitamos para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Y todo este patrón sigue un comportamiento. Miren esto. Cuando Nefi preguntó al ángel cuál era el significado del árbol de la vida o del árbol de la visión de Leí, el ángel simplemente podría haberle dicho, representa el amor de Dios. Pero en cambio, el ángel mostró a Nefi una serie de símbolos y acontecimientos de la vida del Salvador. Nosotros podemos prestar atención, hermanos y hermanas, a esos símbolos y acontecimientos mientras leemos en las Escrituras 1 Nefi 11. Y a medida que estudiemos esto, podemos encontrar esas respuestas, al igual que Nefi. Y cuando leamos, tal vez podamos preguntarnos, ¿qué encontramos aquí que nos ayuda a entender por qué Jesucristo es la máxima expresión del amor de nuestro Padre Celestial? Y entonces vamos a esto, la palabra condescendencia, que se refiere a la acción voluntaria de descender a una dignidad o a un rango inferior. El elder Gerald N. Land, que previamente fue miembro de los 70, opinó sobre cuán acertadamente esta palabra describía la venida del Salvador a la vida terrenal. Miren lo que él dice. Ahí estaba Jesús, un integrante de la Trinidad, el primogénito del Padre, el Creador, Jehová del Antiguo Testamento, dejando atrás su divina y santa posición y despojándose de toda aquella gloria y majestuosidad para entrar en un cuerpo de una diminuta criatura indefensa y totalmente dependiente de su madre y de su padre terrenal. Y esta historia la encontramos lógicamente en el proceso de toda la Navidad, ¿no? Ahora, ¿qué nos continúa él diciendo sobre esto? El que no viniese al más magnífico de los palacios y fuese colmado de joyas, sino que viniese a un humilde establo, resulta asombroso. No sorprende entonces que el ángel le dijera a Nefi, mira, ve la condescendencia de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, a mí me encanta lo que enseña la hermana Susan Porter cuando habló del efecto que el amor de Dios puede tener en nuestra vida. Cuando saben y comprenden cuánto se les ama como hijo o hija de Dios, eso lo cambia todo. Y miren esta parte tan interesante. Cambia el modo en que se sienten en cuanto a ustedes mismos cuando cometen errores. Cambia el modo en que se sienten cuando sobrevienen dificultades. Cambia el modo de ver los mandamientos de Dios. Cambia su modo de ver a los demás y su capacidad para marcar una diferencia. Creo que estos pasajes de las Escrituras y estas palabras son una declaración sublime de ese amor que es el eje transformador del ser humano. El amor nos llena y nos lleva a la rectitud, y la rectitud es el arma más poderosa para vencer al mundo, mis amados hermanos y hermanas. Y aquí entonces podemos leer un versículo, el versículo 14 de 1 Nefi 14, para que lo recordemos, 1 Nefi 14, 14, en el libro de Mormón. Y aconteció que yo, Nefi, vi el poder del Cordero de Dios. Qué hermoso. Y ese poder descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Entonces aquí aprendemos algo, un principio poderoso.
cuando nos ejercitamos en la rectitud, no hay ninguna influencia en el mundo que pueda impedir que el poder de Dios descienda sobre nosotros. Es como dijo el profeta José Smith en Doctrina y Convenios: sería tan inútil como que una persona colocara su mano para detener un río. El profeta José Smith creo que dice el río Mississippi. Una persona meter su mano para detener un río, como que alguien quiera detener las bendiciones de Dios sobre nosotros cuando actuamos en rectitud. Ahora, esto se aplica de manera personal. Si yo soy obediente y fiel, nada detendrá las bendiciones que Dios tiene para mí. Nadie, nada, ni nadie podrá tener esas bendiciones. Se aplica como familia. Si mi familia y yo somos fieles a Dios, nada podrá detener las bendiciones que hay para mi familia y para mí. Nada ni nadie. Y se aplica como iglesia. Si como iglesia somos fieles, nada ni nadie podrá detener las bendiciones que hay para cada uno de nosotros. Porque, mis amados hermanos, en el mundo existen influencias malignas que quieren evitar que los santos y la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días proclamen el evangelio. Hay muchas influencias malignas que quieren evitar y privarnos de la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Hay una oposición maligna en el mundo que quiere destruir las instituciones sagradas como la familia, como el sacerdocio y como la identidad divina de los hombres y las mujeres. Todo esto también lo habla Nefi y lo habla este capítulo en especial de la clase de Ven, Sígueme. En primer Nefi, en el capítulo 13, más o menos, los versículos del 1 al 9, y bueno, y otros capítulos adicionales, se nos habla de algo que siempre nos llama la atención. ¿Qué es la grande y abominable iglesia que vio Nefi? El presidente Dali Nacheo sobre esto explicó que la grande y abominable iglesia que Nefi describió representa, y escuchemos aquí con cuidado, cualquier filosofía u organización que se opone a la creencia en Dios. Y el cautiverio al que esta iglesia procura llevar a los santos no será tanto un confinamiento, o sea, un apresamiento físico, sino el cautiverio de ideas falsas. Ahora, piensen esto en familia. ¿De qué forma nos ayuda el Salvador a evitar la cautividad de las falsas ideas y a escapar de ellas? Y si me permiten, hermanos, creo que una de las formas, si no la más importante, es abrir y leer permanentemente las palabras de los profetas en las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. Yo siento que ellas siempre nos conducirán a Cristo. Yo sé que ustedes comparten ese sentimiento de que ellas nos darán un cimiento estable, permanente para nuestra fe. Qué interesante es saber que el Señor no solo nos dice lo que va a pasar, sino que siempre nos previene y siempre ayuda a que haya instrumentos, herramientas, profetas, el poder del sacerdocio, la vinculación con la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los convenios que hacemos por medio del sacerdocio, que nos revelan la divinidad de Dios, es decir, la presencia de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, en cada una de esas ordenanzas. También el Señor provee las Escrituras, provee medios como el ayuno y la oración para protegernos de todas esas ideas falsas. A veces esas ideas falsas son puestas por personas, y aquí lo digo con un sentimiento de respeto, porque no es general, pero sí puede ser particular. Líderes políticos, líderes sociales, organizaciones, todo aquello que separe por medio de sus filosofías, sus enseñanzas, directa o indirectamente a los hijos de Dios, del plan de salvación y de las doctrinas puras del Evangelio, es la grande iglesia, la grande y abominable iglesia de la que habla Nefi. Ahora, nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña Nefi, podemos aferrarnos a la barra, a la palabra de Dios. En el primer Nefi, en el capítulo 15, los versículos 23 al 25, nos habla de esto y nos enseña cómo asirnos a la barra de hierro nos ayuda a resistir la influencia de Satanás.
Nefi a menudo tenía cosas apremiantes que decirle a sus hermanos, pero parecía sentir una vehemencia especial en cuanto a lo que les dijo sobre este asunto de la barra de hierro. Leamos estos versículos, mis amados hermanos. Dice Nefi, y me dijeron, ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerán jamás, ni los vencerán las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Sí, los exhorté con todas las energías de mi alma, con toda la facultad que poseía, a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Nefi? ¿Y por qué ustedes piensan, hermanos, que era tan apremiante para él? Porque yo digo, hermanos, cuando tenemos una necesidad o queremos hablar con vehemencia de algo del Evangelio, a veces parecería que, bueno, nos apasionamos. Alguien hace un tiempo me dijo en una clase de escuela dominical, hace como unos 3 años, estaban hablando de algún tema y yo levanté la mano y hablé. Y entonces alguien me dijo, uy, pero se emocionó mucho, como burlándose de mí. Yo me imagino en esta posición que Nefi tal vez era presa de burla de sus hermanos. Tal vez sus hermanos se quedaban mirándolo como, a ver, Nefi, ¿qué será lo que le apasiona tanto de esto que él habla, de este evangelio, de leer las escrituras? Y entonces, tal vez nos pueda pasar a nosotros, que nuestros hijos nos digan, al abrir las escrituras, nos digan, ay, pero mi papá siempre está leyendo las escrituras. O tal vez que alguien nos diga, como le dijeron al presidente Nelson en una ocasión, que, que él tenía mucho templo dentro de él. Tal vez alguien nos diga, es que usted tiene muchas escrituras dentro de usted. Usted lee demasiado las escrituras, o usted se acerca demasiado a Dios. Es posible que pase eso, mis amados hermanos. Pero cuando nosotros hablamos de lo que sabemos, nos emocionamos porque sentimos gozo. Me gustaría compartir con ustedes una frase del elder David Abedner. Él enseñó algo hermoso sobre la palabra de Dios. Él dijo, la palabra de Dios puede referirse a las escrituras, a las palabras de los profetas vivientes, a Jesucristo mismo. ¿Qué crees que signifique aferrarse a las escrituras? Entonces, mi amado hermano, y a las palabras de los profetas vivientes, ¿qué podría significar aferrarse a Jesucristo? Les sugiero seguir el consejo que aparece en el manual de Ven Sígueme, que nos invita a buscar posibles respuestas a estas preguntas en el mensaje del elder Bernard. Ese mensaje está en la Liauna de mayo de 2022, se titula Y no les hicimos caso. Miremos algunos ejemplos prácticos de ese principio ahora nosotros. ¿De qué forma el aferrarme a Jesucristo por medio de las escrituras y las palabras de los profetas vivientes me ayuda a superar las tinieblas de la tentación? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Las escrituras nos muestran que esto es posible, sobre todo en nuestro tiempo. En 1 Nefi, en el capítulo 2, el versículo 17, dice lo siguiente. Y los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo, que ciegan los ojos y endurecen los corazones de los hijos de los hombres, y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. Qué interesante. El hermano Jorge Ceballos, presidente del área Sudamérica Noreste, del área a la que yo pertenezco, da una definición exquisita sobre el aferrarse a la barra de hierro. Él dijo lo siguiente: cuán bendecidos somos de contar con el conocimiento del plan de salvación creado por nuestro Padre Celestial. Qué interesante es. Cuán bendecidos somos, hermanos, de tener el Evangelio restaurado de Jesucristo y de contar con la guía inspirada de los profetas vivientes. Todos los elementos anteriores constituyen los planos divinamente diseñados y las especificaciones técnicas que nos enseñan claramente cómo construir vidas felices. Qué interesante, cómo construir vidas felices, vidas que sean resistentes al pecado, a la tentación y a los ataques de Satanás, quien procura de forma desesperada frustrar nuestro destino eterno de estar junto a nuestro Padre Celestial y con nuestra amada familia. ¿Se imaginan esto, mis amados hermanos?
construir nosotros una casa. Ahora, pensemos en esto. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, hablan del hombre sabio y del hombre imprudente. El uno construye en arena y el otro construye sobre la roca. También por allá en el Amán 5 se nos invita a recordar que es en Jesucristo la roca sobre la cual debemos construir, para que cuando lleguen los dardos y los vientos huracanados, nuestra casa, nuestro cimiento, no caiga, sino que permanezcamos fuertes. Es en Jesucristo el que nos da ese cimiento. Es Jesucristo. Y el Elder Ceballos lo ilustra muy bien aquí por su profesión. Creo que es de ingeniero o arquitecto. Él sabe de estas cosas. Él sabe qué se necesita para construir. Por eso utiliza su conocimiento para enseñarnos cómo nosotros también podemos edificarnos en Cristo. Y hermanos, tal vez alguno de nosotros podría decir, no me es fácil leer o seguir las enseñanzas de los profetas. Siento que me superan las cosas de Dios. No las entiendo. Pues mis amados hermanos, sean pacientes con su debilidad y sigan adelante. En 1 Nefi 15, del versículo 1 al 11, Dios nos responde si le pedimos con fe. Y nos da como un patrón también, porque Él sabe que no todos somos iguales, pero el patrón sí es el mismo para todos. Y entonces aquí nosotros podríamos hacernos estas preguntas. ¿Hemos sentido alguna vez como si no recibiéramos revelación personal, como si Dios no nos hablara? Por favor, dejen su mensaje aquí, porque creo que es una sensación que muy a menudo llega a nuestras vidas. Tal vez Dios no me habla a mí, podríamos decir como los hermanos de Nefi. Dios no me habla, ¿sí? Dios no me inspira, no me revela. ¿Qué debo hacer? Ahora miremos el consejo que Nefi dio a sus hermanos cuando ellos respondieron que se sentían de esa manera. Y dijeron, he aquí, no podemos comprender las palabras que nuestro Padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo y también con respecto a los gentiles. Entonces Nefi les contesta y les dije, ¿habéis preguntado al Señor? Qué buena cosa esta que Nefi les dice aquí. Preguntar al Señor es lo primero que cualquiera de nosotros debería hacer, hermanos. No importa cuál sea la duda. Podría ser, ¿qué significan las ramas naturales del olivo y esto de los gentiles? No entiendo esto, Señor. Así como la mano y le mueve. La respuesta siempre sería, ¿han preguntado al Señor? Entonces, mis amados hermanos, antes de continuar la escritura, cuando yo pregunto al Señor, entonces me arrodillo y oro. Luego hago un ejercicio, que es leer las escrituras, leer a los profetas modernos, que hoy los puedo encontrar en mi laptop o en mi dispositivo móvil, y buscar respuestas por mí. Y entonces el Espíritu confirmará las cosas que debo saber, si es oportuno que las sepa. Entonces Nefi le dice a sus hermanos, ¿habéis preguntado al Señor? Y ellos le contestaron, algo que tal vez nosotros también podríamos contestar de vez en cuando. No, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. Imagínense esto. Y aquí les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Entonces la revelación está para todos, está dada. Y tal vez cuando yo diga Dios no me contesta a mí, ¿qué sucede? Que no recibo revelación. Tal vez sea un buen momento, hermanos, para ir a la reflexión personal, como al ejercicio del espejo, ¿no? Y decir, ¿su rostro está en mí? ¿Estoy guardando los mandamientos como Él quiere que yo lo haga? ¿Mis días de reposo son lo que Él quiere que sean? Tengo una recomendación para el templo. ¿La estoy utilizando permanentemente? ¿Pago un diezmo íntegro? ¿Leo las escrituras? Esas cosas son cumplir los mandamientos. Mis amados hermanos, cuando se nos dificulta acercarnos o cuando se nos dificulte acercarnos al Señor, vayamos despacio. Él va a nuestra velocidad, nos espera y de hecho, si es necesario, nos toma y nos lleva en sus hombros, nos lleva como a las demás ovejas. Su plan es que entendamos su evangelio. Ahora, también les doy un consejo, leamos de a poco algunos versículos.
son mejor que no leer nada. Les prometo y les testifico, amados hermanos, que si iniciamos a estudiar, aunque sea un versículo diario, como decía un hermano, el mísero versículo, poco a poco, esos versículos pequeños, esos cortos versículos, crearán en nosotros el hábito de conocer más al Salvador, de conocer más al Señor, de conocer más su vida y nos llenará de luz. Esa luz será nuestra, porque caminaremos con Él, conoceremos su vida, sabremos cómo se comportaba, qué cosas hacía. Creo que estas cosas son poderosas. He tenido la bendición de ser guiado por buenos padres. Yo he tenido la bendición de una madre que buscó siempre a Dios y un padre que nunca me impidió seguir a Dios conforme a los dictados de mi conciencia. Tanto así que después del tiempo tuve la oportunidad de predicarle el Evangelio a mi padre, de bautizarlo con mi hermanito Jaime y de confirmarlo, miembro de la iglesia. Y luego sellamos a nuestros padres y sellarnos nosotros a ellos en un santo templo. Sé que hay líderes inspirados que nos enseñan la verdad de las cosas. Sé que hay profetas que saben la verdad de las cosas. Sé que el Señor nos protege por medio de las escrituras y las palabras de los profetas de cualquier influencia maligna que pueda representar a la grande y abominable iglesia. No tenemos que estar buscándola ni señalar con el dedo a nadie específicamente con esa condición o con ese mote de iglesia grande y abominable. No está bien que los santos de los últimos días hagamos eso, pero lo que sí está bien es que nos preparemos por medio de nuestros convenios, viviendo el evangelio que conocemos, protegiéndonos unos a otros para estar firmes en lo que el Señor requiere y necesita de nosotros. Mis queridos hermanos, este es mi testimonio, que esta es la iglesia de Jesucristo. Por cierto, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que Él vive, que nos ama y que nos bendice, que quiere darnos de su amor, darnos de su calidez y darnos el conocimiento que necesitamos para nunca apartarnos de su lado. Testifico de estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, recuerden que aquí abajo hay un documento que hemos llamado la Liaona de Estudio, la Liaona del Conocimiento. Es un resumen de la clase que hemos visto, de las cosas que nos trae el manual de Ven, Sígueme. Ustedes pueden tomarla, descargarlo, es un PDF y compartirlo con muchas personas. Compartan el Evangelio de esa manera. Pero algo que es importante, recuerden que ningún contenido, ni esta clase, ni ninguna otra clase de las redes sociales, ni nadie puede quitarles el privilegio de ustedes personalmente conocer estas cosas a través de la lectura de las Escrituras. Si alguien me preguntara qué es más importante, leer el manual de Ven, Sígueme o leer las Escrituras, les diría leer las Escrituras. Porque las Escrituras son la fuente del manual de Ven, Sígueme. Así que no dejen de leer las Escrituras de manera personal, con su familia. Y también, si pueden, lean el manual. Y si pueden, compartan esta clase. Y desde ya quiero hacerte una invitación. Si quieres saber más de este tema doctrinal del fruto del árbol de la vida, acompáñanos esta tarde, 4 de la tarde hora de Utah, 5 de la tarde México, 6 de la tarde Colombia, Ecuador, Perú. Vamos a estar ahí con nuestro querido Pepe Valle, con nuestra querida Liz Posada, con nuestro amado Luis Calkin y su servidor Walter Posada, hablando en un nuevo programa que tenemos para ti, La Claridad de la Verdad. Te esperamos ahí esta tarde. Les amo mucho. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Que tengan un feliz día de reposo y una buena semana. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao. Tenemos más contenidos para ti. Mira la clase de escuela dominical anterior. Estudia la clase del Libro de Mormón. Escucha los audios de análisis y acompáñanos en la charla dominical.